Pues antes de la pandemia la educación concertada se basaba en los valores de la pedagogía del amor, ese acompañamiento a los alumnos con la empatía, trabajando con ellos en el respeto, en la tolerancia y sobre todo en el compañerismo y la solidaridad. Durante la pandemia hemos visto que esa cercanía del centro hacia nuestros alumnos ha sido mayor todavía, se ha empatizado mucho más, el profesorado ha estado mucho más implicado y ha acompañado a los alumnos no solo a nivel académico, sino sobre todo a nivel personal, que muchos de ellos es lo que necesitaban. Yo creo que algunos, en general, se va a volver a cómo se estaba haciendo, porque ha habido una diferencia muy grande entre la realidad que hemos vivido en la pandemia con las cuestiones informáticas, etcétera, y este año, que ya podemos venir a clase, en general ha habido una vuelta a la forma de actuación, a la forma de las clases. Puede haber que en el futuro cercano puede haber una forma mixta en el que se utilicen más los medios informáticos, pero la relación con el alumno personal, la clase, creo que se va a mantener, que es un poco la cuestión de la informática, etcétera, creo que está muy sobrevalorada, porque además en centros como el nuestro es importante pues la cercanía con el alumno, el acompañamiento, y eso por internet es mucho más complicado. En mi experiencia, la verdad, no ha cambiado mucho, lo único el tema de las mascarillas a la distancia, pero a la hora de estudiar diría que como mucho que hemos perdido un trimestre del año pasado y que hemos tenido que ir más rápido, pero a la hora de estudiar y dar clase no he notado mucha diferencia. Trabajar en un colegio concertado para profesores católicos es el medio natural, es el lugar donde mejor estamos porque se respeta nuestra fe y compartimos el objetivo del colegio, que es no solamente dar una educación disciplinar de las materias como pueden dar en cualquier otro colegio, sino también la fuente de evangelización, de llevar a los chicos al acercamiento con Jesús. Nunca he estado en un cole diferente, pero en realidad dudo que sea muy diferente a la experiencia que he tenido aquí, porque yo, desde que empecé infantil, he estado aquí y estoy agradecido de haber estado aquí. Me han tratado genial y no puedo decir nada más. Pues ahora tenemos ese pequeño paso de no saber muy bien los pasos a seguir para las nuevas escolarizaciones. Entonces, las personas que tenemos ya los alumnos en un centro, sabemos que esa plaza ya está, pero con esa inquietud de qué va a suceder con los nuevos alumnos que van a entrar a nuestros centros. Pues amistad, la cercanía que tienen los profesores con los alumnos, porque no solo te ayudan en el tema de asignaturas si tienes un problema, pero si tienes un problema personal también te pueden aconsejar, y eso, que los profesores ayudan bastante. Hemos de recordar que el derecho fundamental que asiste a toda persona desde su nacimiento. Por tanto, no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres. Estamos a favor de ella, no solo a nivel de colegio concertado, sino a nivel de personas sociales, porque al colegio concertado nos quieren quitar una cierta responsabilidad que nosotros estamos dejando a nuestros alumnos, a nuestros hijos, para que se formen en unos valores, y además a nivel social se está dejando a otros colectivos también de lado. Hacemos un llamamiento a todas las familias que creen en el derecho de poder elegir la educación que quieren para sus hijos. A los que habéis pensado elegir un centro concertado, que estéis tranquilos, que os acerquéis al centro en el que habéis pensado matricular a vuestros hijos y ahí os informarán. Vamos a luchar para que podáis matricular a vuestros hijos en el colegio que deseéis. A los que ya estáis con nosotros o a los que simplemente defendéis la libertad de enseñanza de vuestros hijos, deciros que vamos a seguir luchando para que ningún gobierno de ningún color decida por nosotros dónde y cómo se educan nuestros hijos. Realmente la ley es pésima, es lesiva para la escuela concertada, además un sistema que funcionaba perfectamente bien. Es decir, nosotros como escuela concertada
no tenemos enemigos, no queremos ir en contra de nadie, ¿no? Entonces funcionaba bien y creemos que ideológicamente ha sido un ataque gratuito, entre comillas, que no mejora la situación educativa en general de España. Hombre, en realidad sí que se ha visto un ataque a la educación concertada ya desde el mismo momento en que ha habido un nuevo gobierno. Lo que pasa es que la pandemia ha tocado en los primeros meses y entonces, bueno, pues la fase previa a la pandemia era más tranquila, desde que había otro tipo de gobierno que respetaba mucho más la realidad de la escuela concertada. Esta nueva ley educativa no supone una apuesta por la escuela pública, sino lo que es muy distinto, una opción por la escuela pública única, como modelo excluyente, un monopolio educativo de la administración pública. Con ello se produce un ataque al equilibrio de la red dual existente en España, estableciendo a la concertada como subsidiaria de la pública, en vez de como redes complementarias, como ha sido reconocido insistentemente por la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español. Supone con ello un ataque a la libertad de enseñanza, reconocida en el artículo 27 de la Constitución española, una modificación encubierta del texto constitucional. Esta libertad de enseñanza que se merma también está reconocida en el artículo 14.3 de la Carta Europea de Derechos Humanos al referirse al derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas, dice literalmente, razón por la cual acudimos a las instancias europeas. Nosotros traemos a nuestros hijos sabiendo que los valores cristianos que se desarrollan y se desempeñan en un colegio es para formar a nuestros hijos con ese criterio de elección hacia la vida de Jesús, hacia su conocimiento. Yo, que no soy cristiano, he estado aquí toda mi vida y nunca me he sentido presionado a la hora de dar religión, por ejemplo. Me han tratado genial, no me han dicho: oye, pues sé cristiano. Pues no tienes por qué sentirte presionado para nada, y yo animaría a demás gente a venir aquí, porque es una experiencia bonita. Yo destacaría que son dos elementos. Por un lado, el elemento puramente de contenidos, en el sentido de que tenemos alumnos, por ejemplo, de otras religiones, que bueno, a ellos en esa asignatura no pretende, no es una asignatura no confesional, diríamos, no es lo que pretende la evangelización directa, esa parte, ¿no?, de contenidos. Y por el otro lado, lógicamente, como centro concertado, con el carisma que tenemos aquí del centro, etcétera, lo que buscamos también, obviamente, es el acercamiento a Jesús, que al final de cuentas es lo que nosotros vivimos como profesores, como personas con fe, pues que los críos puedan tener ese primer acercamiento. Pues aparte de historia, de la religión, pues también valores como la caridad, ser bondadoso con otra gente, saber perdonar, ser amistoso. A veces en la situación de la pastoral de la diócesis parece un poco que cada uno va por su camino, ¿no? Entonces, las ideas de integrar los distintos centros con la diócesis, pues es importante. Y yo creo que eso se está haciendo y esa fuerza que podemos hacer entre todos, pues es importante. Y luego también que no se sea tibio a la hora de defender la asignatura de religión, o que a veces tenemos un poco el miedo de expresarnos como cristianos y llevarlo adelante desde todos
desde todos, laicos y no laicos. La Iglesia cada vez está tomando más pasos, acercándose a los colegios, incentivando actividades. Entonces es un proceso que poco a poco se va abriendo. Se nos está ofertando cada vez más interacción entre lo que es la escuela y lo que es la diócesis y lo que es el movimiento cristiano en sí.